Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Es un honor, un privilegio y una alegría enorme tenerlos aquí, listos para un nuevo análisis, para una nueva inmersión en las profundidades del mundo del espectáculo. Espero sinceramente que estén pasando un día fabuloso, radiante, lleno de energía y vibraciones positivas. Hoy, como ya saben, nos vamos a aventurar en un terreno de espinoso. Un tema que ha desatado tormentas de comentarios, ríos de tinta virtual y debates apasionados en todos los rincones del Internet, especialmente en el siempre activo y bullicioso mundo del entretenimiento latinoamericano. Sí, estamos hablando de los premios ¿Quién? Esos premios que año tras año buscan reconocer y celebrar a lo mejor de la sociedad mexicana, a esas personalidades que con su talento, su influencia y su dedicación, dejan una huella imborrable en el país. Pero, ojo, nos vamos a limitar a una revisión general de la gala, de los vestidos deslumbrantes o de los discursos inspiradores. No, señores y señoras. Nos vamos a centrar en un momento específico. Un momento que, seamos francos, eclipsó incluso a los merecidos galardonados. Un instante, un encuentro fugaz que capturó la atención de todos y que se convirtió, casi de inmediato, en la comidilla de las redes sociales, la supuesta interacción, o mejor dicho, la falta de interacción, entre dos estrellas rutilantes, dos mujeres admiradas, dos divas con un currículum impresionante y un carisma arrollador, Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, amigos. Vamos a diseccionar, a analizar con lupa, a desentrañar el misterio que rodea el supuesto enfrentamiento, la presunta explosión, o como algunos más sensacionalistas lo han bautizado, la Guerra Fría, entre Can Yaman y Demet Özdemir durante los premios ¿Quién? ¿Qué sucedió realmente tras bambalinas? ¿Existió una tensión palpable en el ambiente? ¿Se intercambiaron miradas que cortaban el aire como cuchillos? ¿O acaso todo es una creación, una exageración desmesurada alimentada por la sed de clics de los medios y la imaginación ferviente de los fans? Y lo más importante de todo, ¿quién, si es que alguien lo hizo, ganó realmente esta supuesta contienda? ¿Hubo un vencedor y un vencido en esta silenciosa batalla de egos? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este laberinto de especulaciones, quiero recordarles, a los que todavía no lo han hecho, que este es el momento perfecto para suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis exhaustivos, noticias de última hora, chismes jugosos, de esos que nos encantan a todos, seamos honestos, entrevistas exclusivas y mucho, mucho más contenido fascinante sobre el mundo del entretenimiento. No se arrepentirán. Además, activar la campanita es esencial para estar al tanto de cada nuevo vídeo que subamos. Así que, ya lo saben, no lo piensen más y suscríbanse ahora mismo. Los espero. Ahora sí. Manos a la obra. Vamos a abordar este tema con la mayor objetividad, el mayor rigor y la mayor imparcialidad posible. Para comenzar, es crucial recordar un hecho fundamental. Tanto Can como Demet son figuras públicas, personajes de renombre que están constantemente bajo la lupa, expuestos al escrutinio implacable de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos, cada gesto, cada palabra, cada expresión facial es analizado hasta el más mínimo detalle. Y como es evidente, esta situación puede dar lugar a interpretaciones erróneas, a malentendidos desafortunados y, en última instancia, a la creación de dramas donde quizás, en realidad, no hay nada de qué preocuparse. La historia, tal como ha sido relatada y recontada hasta la saciedad, es más o menos la siguiente. Can Yaman y Demet Özdemir, dos actores turcos que alcanzaron la fama mundial gracias al éxito arrollador de la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, fueron invitados de honor a los premios ¿Quién? Su mera presencia generó un torbellino de emociones y expectativas, ya que ambos cuentan con una legión de fans incondicionales en México y en toda Latinoamérica. La fanaticada latinoamericana siempre ha demostrado un cariño especial por las telenovelas turcas, y la química innegable entre Can y Demet en Erkencikus los convirtió en ídolos de masas. Sin embargo, durante la ceremonia, algunos observadores, con una agudeza digna de un detective de Scotland Yard, notaron una supuesta tensión latente entre ellos. Se rumoreó, se cuchicheó, se afirmó incluso que no se dirigieron la palabra en ningún momento, que evitaron diligentemente el contacto visual e incluso que estratégicamente se sentaron lo más lejos posible el uno del otro. Estos detalles, que podrían parecer insignificantes a simple vista, fueron suficientes para que se encendieran las alarmas, para que se dispararan las especulaciones y para que se comenzara a tejer una narrativa de enemistad, de resentimiento, o al menos, de un distanciamiento evidente.
Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? Bueno, la verdad es que la información es en el mejor de los casos, contradictoria. Algunos testigos presenciales juran y perjuran que sí hubo un distanciamiento notable, una frialdad glacial que impregnaba el ambiente. Otros, en cambio, aseguran que simplemente se trató de un malentendido, de una coincidencia desafortunada o incluso, de una estrategia deliberada para evitar alimentar los rumores de un posible romance. Es crucial tener en cuenta que Khan y Demet trabajaron juntos en Erkenciskus hace ya varios años. Durante ese tiempo su química en pantalla era innegable, magnética, electrizante. La complicidad que transmitían sus personajes era tan convincente que llevó a muchos fans a creer fervientemente que existía algo más profundo y significativo entre ellos en la vida real. Sin embargo, tanto Khan como Demet siempre negaron categóricamente cualquier relación sentimental, insistiendo una y otra vez en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo unidos por el respeto mutuo y la admiración profesional. Después del final de Erkenciskus, sus caminos se separaron. Khan se dedicó a explorar nuevos horizontes, embarcándose en otros proyectos tanto en Turquía como en Italia, demostrando su versatilidad como actor y su ambición por conquistar nuevos mercados. Demet, por su parte, continuó cosechando éxitos en su país natal, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Cada uno construyó su propia carrera, forjó su propio destino y, lo más importante, definió su propia vida personal. Entonces, ¿es posible que el paso del tiempo haya enfriado su amistad? ¿Es posible que a medida que sus vidas tomaron rumbos diferentes, hayan surgido diferencias irreconciliables entre ellos? Por supuesto que sí. Es algo completamente normal, natural e inherente a la condición humana. Las personas cambian, las prioridades se modifican, las perspectivas evolucionan y no todas las amistades están destinadas a durar para siempre. A veces las relaciones se desvanecen gradualmente sin dramas ni resentimientos, simplemente porque las circunstancias cambian y las personas crecen en direcciones opuestas. Pero de ahí a hablar de una explosión, de un enfrentamiento, o de una guerra fría, me parece una exageración flagrante, una interpretación desmesurada de la realidad. Creo firmemente que los medios y las redes sociales, en su búsqueda incesante por generar clics, por aumentar el engagement y por captar la atención del público, han inflado la historia. La han adornado con detalles sensacionalistas y la han transformado en un drama digno de una telenovela turca, cuando quizás, en el fondo, no hay nada más que una simple coincidencia o un malentendido sin importancia. Además, hay otro factor crucial que debemos tener en cuenta: la presión mediática. Tanto Khan como Demet son perfectamente conscientes de que cada vez que se encuentran en público, todos los ojos están puestos en ellos, cada uno de sus gestos es escrutado con lupa y cada una de sus interacciones es analizada hasta el más mínimo detalle. Saben que cualquier sonrisa, cualquier mirada, cualquier comentario puede ser interpretado como una señal de algo más, como una confirmación de los rumores o como una provocación destinada a alimentar la polémica. Por lo tanto, es muy posible que hayan actuado con cautela, con prudencia y con un cuidado extremo, tratando de evitar cualquier malentendido, cualquier especulación o cualquier interpretación errónea que pudiera perjudicar su imagen pública. Incluso es probable que simplemente estuvieran cansados, agotados y deseando que la noche terminara. Los premios Quién son un evento largo y agotador, una maratón de entrevistas, fotos, compromisos sociales y sonrisas forzadas. Es comprensible que después de varias horas de exposición constante, no tuvieran ganas de socializar, de interactuar con mucha gente o de participar en conversaciones triviales. A veces lo único que uno desea es escapar del bullicio, encontrar un rincón tranquilo y recargar energías para afrontar el resto de la noche. Ahora, llegamos a la pregunta del millón: ¿quién ganó realmente en todo esto? ¿Quién salió victorioso de esta supuesta batalla de egos? Bueno, creo que la respuesta es, lamentablemente, nadie. No hubo ganadores ni perdedores. Simplemente dos personas que se cruzaron en un evento público y que, por alguna razón desconocida, no interactuaron de la manera que algunos esperaban. Quizás no se sintieron cómodos, quizás no tuvieron la oportunidad de conversar, quizás simplemente no les apetecía. Las razones pueden ser múltiples y variadas, y no tenemos derecho a juzgar ni a especular sobre sus motivaciones. Si me preguntan mi opinión personal, creo que todo esto es una cortina de humo, una estrategia mediática para distraer la atención del público de los verdaderos problemas y para alimentar la sed de chismes y escándalos.
Creo que los medios y las redes sociales están utilizando la imagen de Khan y de Met como un cebo para generar polémica. Para aumentar el tráfico en sus sitios web y para atraer la atención del público ávido de noticias sensacionalistas. Y lamentablemente están teniendo éxito. En lugar de centrarnos en este supuesto enfrentamiento, creo que deberíamos enfocarnos en celebrar los logros de Khan y de Met, en reconocer su talento, su dedicación y su profesionalismo. Ambos son actores talentosos, trabajadores incansables y personas comprometidas con su arte. Han logrado construir carreras exitosas, han inspirado a millones de personas en todo el mundo y han demostrado que con esfuerzo, perseverancia y pasión, se pueden alcanzar los sueños más ambiciosos. En resumen, la supuesta explosión entre Khan y de Met en los premios me parece una exageración desmedida, una interpretación errónea de la realidad. No hay evidencia sólida que respalde la idea de un enfrentamiento, de una enemistad o de una tensión palpable entre ellos. Creo que simplemente se trató de una coincidencia, de un malentendido o, en el peor de los casos, de una falta de comunicación. Y en todo caso, no creo que haya habido ganadores ni perdedores. Lo importante es seguir apoyando el trabajo de estos dos talentosos actores, valorar su contribución al mundo del entretenimiento y no dejarnos llevar por los rumores, las especulaciones y las interpretaciones malintencionadas. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero sinceramente que les haya gustado mi análisis, que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema y que les haya permitido formarse su propia opinión al respecto. Recuerden que la verdad siempre está en algún punto intermedio y que no debemos creer todo lo que vemos en las redes sociales ni todo lo que leemos en los medios. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo incondicional es fundamental para que este canal siga creciendo, mejorando y ofreciendo contenido de calidad. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo una tensión real entre Khan y de Met? ¿O creen que todo es una exageración orquestada por los medios? Los leo con atención. Y por último pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like al vídeo, lo compartan con sus amigos, familiares y conocidos, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún nuevo contenido. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense.